En algún momento de mi vida llegué a sentir que todo pudo haber sido diferente si no hubiera tomado ciertas malas decisiones. Tal vez pude haber lastimado a menos gente, pude no haber perdido personas que fueron preciadas para mí, o incluso todo lo que siempre quise sería una realidad en vez de un sueño. Yo honestamente creo que no hay nada de malo con tener arrepentimientos si se entiende que gracias a ellos somos las personas que somos hoy en día. Y el primer paso para poder mejorar como persona es perdonarnos a nosotros mismos y continuar adelante. Y hay un juego en específico que puede representar este ideal de los arrepentimientos. Claro, también puedes googlearlo para entenderlo, pero no hay mejor representación del peso que puede tener la culpa dentro de una persona que como lo muestra James Sutherland. Y sin duda es una historia que vale la pena contar y además de ello analizar. Es por eso que hoy hablaremos de... En esta historia somos James Sutherland, una persona demasiado triste, desolada y sobre todo con muchos arrepentimientos. No es porque así lo desee, el mundo es demasiado cruel para algunos. Recientemente James ha perdido a su esposa a causa de una enfermedad terminal que la fue deteriorando poco a poco. Aún así, un día normal dentro de su vida pasó algo fuera de lo común. Mary, la esposa fallecida de James, había escrito una carta para nosotros, diciendo que lo espera en un lugar especial para ambos. Y ese lugar es Silent Hill, un pueblo que visitaron durante unas vacaciones y a pesar de que para muchos puede ser una buena noticia, simplemente para James es demasiado confuso, ya que nada de lo que está escrito en esta carta le hace algún sentido. Mary ya había muerto debido a su enfermedad y por ende jamás pudo haber escrito esta carta. Aún así, luego de tal pérdida, es imposible aceptar la muerte de alguien tan querido para él. Por un lado lógico, esto debe ser algún tipo de broma de mal gusto, pero con tal de no soportar esta carga por toda nuestra vida, preferimos descubrir qué sucede por nosotros mismos. James se mira en un espejo y no nota más que su tristeza, un vacío donde estaba la persona que más había querido. Siendo recibido con un clima nublado, no duraría ni un minuto más en ponerse en marcha a Silent Hill. El camino directo hacia su destino se encuentra cerrado y no tiene más solución que rodearlo. Atravesando por un cementerio, cosa que entre la niebla lo haría encontrarse con una chica con una expresión de angustia. Esta chica confiesa llamarse Angela Orozco, una joven de 19 años que afirma estar buscando a su madre, ya que desapareció desde el día que perdieron a su padre. Pero a pesar de toda esta situación, a James no le queda más remedio que tan solo sentirse triste por ella y continuar con su camino con las indicaciones que la amable joven le ha brindado. Algo raro está pasando allí, no solo por la niebla, sino por los sucesos que están ocurriendo recientemente. Pero para James, la búsqueda de la verdad sobre semejante pérdida que ha tenido es más importante que todo. Hasta el momento, aunque pequeños, podemos ver expresiones y momentos significativos para entender un poco más acerca de James. En psicología, el duelo prolongado se describe como una pérdida que no logra integrarse de forma sana y sigue afectando profundamente el funcionamiento de la persona mucho tiempo después. En este mismo instante, sabemos que Mary ya ha muerto debido a su enfermedad y que para James ha sido un momento dentro de su vida que no ha superado del todo y lo afecta cotidianamente, llegando al punto en el que incluso cuando recibe una carta imposible de recibir, prefiere saltar toda advertencia o peligro que se encuentre con tal de tener un encuentro con Mary nuevamente. No por el hecho de querer estar con ella otra vez, sino porque simplemente no ha podido superar ese momento dentro de su vida. Sobre todo, es importante la escena inicial, donde James se observa en el baño antes de entrar a Silent Hill. Esa escena funciona como presentación de un hombre vacío, despersonalizado y partido. Narrativamente parece calma, psicológicamente parece alguien intentando sostener una identidad antes de entrar al lugar que lo va a destrozar. Ahí ya se siente la disociación, está ahí,
pero no del todo consigo mismo. La propia premisa de que sigue una carta de su esposa muerta refuerza que su contacto con la realidad ya está distorsionada por el duelo y la negación. James hasta este momento no puede detenerse por nada, tiene que confirmar si realmente su esposa sigue con vida, sin importarle el precio. Con la densa neblina es casi imposible saber hacia dónde se dirige, solo puede ver una silueta a lo lejos ingresando cada vez más y más en las calles. Sin tener ningún otro motivo, simplemente decide perseguirla. James, luego de un tiempo, puede encontrar una casa abandonada y al entrar en ella, busca más detalladamente dentro de cada rincón, finalmente encontrando una radio, hasta que su búsqueda de repente se ve detenida. Una criatura sin rostro y bastante fuera de la imaginación nos ataca sin ninguna razón u objetivo aparente. James sabe que debe deshacerse de ella si es que quiere sobrevivir. Hasta este punto, cualquier persona decidiría volver por donde vino, pero realmente a James no le importa nada de lo que haya sucedido. Tiene que hacer todo lo posible con el fin de ver nuevamente a Mary. Luego de caminar un poco por la ciudad, vandalizar autos, romper cristales, James logra llegar al bar Nelly, un bar que al momento de escuchar una canción en la rocola no haría nada más que lastimarlo más y romperlo por dentro, ya que la canción le recuerda los bellos momentos que pasó junto con Mary, más específicamente el lugar que ambos consideraban tan especial, lo que le da una primera pista a James. Piensa en el parque Rosewater Park, un lugar que esta pareja visitó al momento de tener unas vacaciones en Silent Hill. Y si Mary realmente escribió esta carta, definitivamente este sería el lugar donde esperaría a James. Para llegar a Rosewater Park no sería una tarea tan sencilla. James deberá pasar primero por los apartamentos Woodside, un lugar bastante extraño por no haber encontrado ni una sola persona desde que llegó allí. Y no es solo eso, sino que varias criaturas lo acecharán con el fin de acabar con su vida. James se equipa rápidamente con su arma y elimina a cada uno de los peligros. Tiempo después, James descubrirá que el lugar no estaba tan vacío como él lo esperaba, pues al avanzar dentro de los edificios es capaz de conocer a un joven que se presenta como Eddie Dombrowski, un hombre de 23 años perturbado y asqueado luego de haber visto el peor lado del pueblo maldito. Y de cierta manera, James no puede creerle del todo, ya que en ese mismo lugar se encuentra un cuerpo sin vida. Eddie rápidamente afirma que no ha sido él y que prácticamente él ni siquiera es de Silent Hill, pero terminó allí por una razón que te contará más adelante. Eddie no soporta lo atroz que es este lugar, él solo quiere volver al mundo normal, propone acompañar al protagonista y que hagan equipo para escapar de aquel lugar. James no duda ni un momento en rechazar la oferta, ya que él no ha encontrado eso que ha estado buscando desde que llegó a ese lugar y que ha llegado demasiado lejos como para rendirse. Sus dudas, remordimientos, soledad, todo está a punto de desaparecer si tan solo pudiera encontrarse nuevamente con su Mary. ¿Es acaso el remordimiento lo que le da un sentido? James no concuerda con el plan de Eddie, lo abandona y continúa con su rumbo original, su esposa. James no es simplemente una persona que vive con el remordimiento de un trágico pasado. La pérdida de su esposa lo ha llevado al límite de no importarle su propia vida. Y no es solo eso, sino que también ha dejado de mostrar preocupación por otras personas. Su actitud hasta este momento es simplemente plana, contenida e incluso puede parecer fría. No reacciona como lo haría alguien que está plenamente conectado con la magnitud de lo que ocurre a su alrededor. Esa distancia emocional no es simple mala expresión. Psicológicamente se puede describir como una persona de desconexión defensiva. La desolación implica que James tenga una desconexión entre sus emociones, su identidad y su percepción, como método de defensa ante sus traumas. ¿Y hasta qué punto lo llevará todo esto? Luego de haber tomado la decisión de abandonar a Eddie, James llegaría hasta el apartamento 201, donde las cosas podrían empezar a ponerse incluso más extrañas, pues una criatura con cabeza de pirámide aparece.
Afortunadamente, con su arma en mano, nuestro protagonista es capaz de ahuyentarlo. Una vez terminando el combate con Pyramid Head, James podrá dirigirse a los apartamentos Blue Creek, un lugar que, a diferencia de los anteriores, tiene un aspecto más deteriorado. Estructuras oxidadas, paredes putrefactas y varios enemigos están por doquier. Pareciera que mientras más se adentra en este pueblo, más temible y horripilante se vuelve. James, una vez más, en este lugar desconocido, es capaz de encontrarse nuevamente con la ya conocida Angela, quien, digámoslo así, no se encuentra en su mejor estado. El pueblo parece haber consumido la poca cordura que tenía. Pensamientos suicidas rondan por su cabeza y está completamente desconectada con la realidad a su alrededor. Ella, sin mucho más que decir, se marcha tan rápido como es encontrada, no sin antes dejarle su cuchillo a James. Y a pesar de la situación que acaba de presenciar, esto no sería lo más extraño que le ha pasado, ya que tiempo después se volvería a encontrar con su mayor enemigo. No es un enemigo que puedas eliminar o deshacerte de él tan fácilmente, por lo que la única opción que tiene es resistir y huir de él cuanto pueda. Por alguna razón, Pyramid Head se aleja, dándole la posibilidad de volver a las calles del pueblo, y aunque siempre piensa que está desolado y no hay más gente por conocer, en su camino se encontrará cada vez más y más personas importantes para avanzar, y es en esta ocasión que se encontrará con una niña llamada Laura. Pero, ¿qué haría una niña en un lugar como este? Y esa respuesta le llega a James tan solo con esta frase. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! James no es consciente de lo que sucede a su alrededor, no es un salvador, no lo hace por un bien ajeno y no lo hace por un símbolo de responsabilidad, simplemente lo hace por su culpa. El arrepentimiento de dejar a alguien que alguna vez estuvo ahí para ti no se olvida de la noche a la mañana. Pero si realmente amo a Mary, entonces, ¿por qué? Siempre habrá clavos sueltos durante toda nuestra vida que si no sabemos cómo manejarlos, nos atormentarán durante el resto de nuestra existencia. Nada de lo que acaba de suceder realmente es importante, solo puede seguir con su camino hasta lograr llegar a Rosewater Park, lugar donde a lo lejos puede ver una silueta de una mujer. ¿Será esta Mary? ¿Por fin podrá darle fin a este largo viaje? A medida que avanza en la densa niebla de Silent Hill, sus esperanzas se acabarían cada vez más rápido, pues la persona con la que nos acabamos de encontrar no es nuestra esposa, no es nuestra Mary. Esta chica se presenta como María, pero algo le resulta realmente familiar a James. Es su voz, su cuerpo, su esencia, cosas realmente similares a las de Mary. A pesar del infortunio de la situación, James no se dará por vencido, pues María, la chica que acaba de conocer, tendrá ciertos indicios y pistas de dónde podría reencontrarse con Mary. Junto con María, empezaría a recorrer nuevamente las calles de Silent Hill, pasando primero por un motel, derrotando uno que otro enemigo y luego pasando en el Havens Nightclub, donde realmente las cosas se pondrían raras. Aunque María propone pasar un buen rato, ese no es el objetivo del viaje de James. Cuando continúan recorriendo el pueblo, llegarían a un parque aún más pequeño, el supuesto lugar donde María prometería a James reencontrarse con Mary, pero aquí realmente no hay nadie. Empieza a creer que todo esto no es más que una mala broma, que Mary nunca pudo haber mandado esa carta, pues ella ya había muerto, y eso él lo sabía desde un principio. A pesar de que James parecía estar tocando fondo debido a los terrores que alberga este pueblo, un nuevo faro de esperanza aparecería frente a él, pues parece que hay alguien cerca del parque y luego de escuchar unos gritos cercanos, sin siquiera dudarlo un segundo, revisaría quién es la persona causante de estos gritos.
Al llegar al lugar, se encontraría nuevamente con Laura y con Eddie. Parece que el grito fue ocasionado porque una rata salió de la nada. James, aprovechando que tiene gente nueva con quien hablar, inicia una interacción con Eddie, quien realmente luce como una persona completamente distinta. El pueblo de Silent Hill lo ha torturado, lo ha cambiado y él, de cierta manera, ha muerto por dentro. Está molesto con James por haberlo abandonado a su suerte y a pesar de que esta vez sí le ofrece ayuda, Eddie la rechaza afirmando que ya sabe defenderse solo. Por otro lado, James piensa que quien realmente puede necesitar ayuda es Laura, ya que ella huye de inmediato tan solo al verlo entrar en la misma habitación que ella. En este lugar, Laura llegaría hasta el segundo piso, encerrándose con llave, y James, luego de haber visto el error que ha cometido con Eddie, prefiere no repetir su error 2 veces y encontrar la manera de llegar hasta donde se encuentre Laura. Para James, su máxima prioridad siempre ha sido encontrar a Mary, pero ha preferido darse un descanso de todo esto para finalmente hacer lo que él considera correcto. Parece que todas las entradas para el segundo piso están bloqueadas y el único método para alcanzar a Laura es por medio de un elevador. En principio, estaría descompuesto, y aunque arreglarlo no fue una tarea tan complicada, al llegar al segundo piso, María empezaría a sentirse un poco mareada. Necesita descansar un poco para recuperarse y al parecer, nuevamente, tal como en un inicio, James tendrá que arreglárselas en este lugar completamente solo. Debe apresurarse para poder encontrar a Laura y reanudar su búsqueda de su esposa. Pero tal como lo ha visto hasta ahora, el lugar no lo haría una tarea fácil, pues frente a James ha aparecido una criatura nueva, grotesca y completamente deformada: las enfermeras. Estos enemigos son realmente ágiles y brutales, ya que no durarán ni un segundo en desgarrarlo o aprovechar los descuidos para despedazarlo. Nuestro protagonista se las arregla para acabar con ellas y continuar con su objetivo de rescatar a la pequeña Laura dentro del hospital. Todo esto para que segundos después... James es lanzado por Pyramid Head hacia un elevador, teniendo una dura caída que por suerte lograría sobrevivir. Y aunque el recorrido por el lugar no fue nada agradable, finalmente es capaz de encontrarse con Laura. Ella dice haberse encontrado hace un año con Mary en ese mismo hospital, lo cual enfada de sobremanera a James, gritándole en ese instante que pare de mentir, ya que él, en el fondo, sabe que eso no puede ser de todo cierto, o al menos eso es lo que él desea creer. Antes de marcharnos, Laura afirma que ha olvidado una carta en ese lugar y al momento de acceder a ayudarla, se descubre que todo ha sido una trampa. James ha sido engañado por Laura, encerrándolo en una habitación donde un monstruo bastante extraño aparece. Esta sería una batalla feroz, no solo física, sino también psicológica, donde una vez más James saldría victorioso. Ha eliminado a su enemigo, pero esto no ha acabado. Nuestro protagonista es arrastrado a una versión deteriorada del hospital, donde hay muchísimos más enemigos por derrotar y además de ello, acertijos por resolver. Porque la cosa aquí es incluso más extraña que en su propia realidad. Una vez más, María logra alcanzarnos, pero para James, lo único que ronda por su cabeza es salvar a Mary. Realmente lo demuestra mucho al enterarse de que María se encuentra sana nuevamente, o simplemente pareciera que cada vez más se está dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Su actitud simplemente ha complicado las cosas, no por el lugar donde se encuentra, sino por lo que ha dejado detrás por tan solo una persona que ni sabe si va a estar allí. Aún así, la situación se soluciona rápido y de nuevo, junto con María, vuelve a la misión principal, la cual sería rápidamente interrumpida en el momento menos esperado. James empieza a correr del temido Pyramid Head y aunque él logra escapar a pesar de los muchos obstáculos y caídas de plataforma, María no corre con la misma suerte. Esta tropieza y queda atrapada con nuestro enemigo, siendo asesinada frente al protagonista en tan solo un instante. Para
Para este punto del juego llegué a pensar que María no se parece un poco a Mary, es prácticamente ella, pero con una personalidad muchísimo más sexualizada y provocadora. Psicológicamente, aquí se nota el conflicto de James entre amor, deseo, culpa y evasión. María representa una salida emocional falsa, una Mary sin enfermedad, sin deterioro y sin la carga moral de la relación real. Por eso James se siente atraído y perturbado al mismo tiempo. Y luego de ver su muerte, James lo ha perdido todo. No ha salvado a nadie, no tiene pistas de su esposa y la cruda realidad es que vivir de este modo no es sano. Ahora que ha perdido a María, a James le tocará seguir un camino plenamente de aceptación de todos los hechos que le hayan pasado. James, como en repetidas ocasiones, se encuentra solo, pero al menos corrió con la suerte de salir a salvo del enfrentamiento. Al mover su mirada, puede ver nuevamente a Laura corriendo por las calles y decide ir una vez más por ella. Hasta este punto no tiene ninguna otra opción, ya que es la única gota de esperanza que tiene información referente a su esposa. La noche ha caído y la oscuridad es dominante en todo el pueblo. Los monstruos nunca terminan y él solo se abre paso entre ellos para llegar hasta Laura. En el camino, un teléfono público suena. Aunque realmente nadie contesta en la cabina, podemos encontrar una nota y una llave inglesa. Al parecer, nuestro destino está nuevamente en el parque Rosewater Park. Al llegar al destino se encuentra con Angela, pero pareciera que cada vez más y más se queda sin alma. Ha perdido completamente su cordura y esto no está muy alejado de la realidad. Angela le cuenta a James que ha perdido toda la esperanza de encontrar a su madre y ha decidido largarse de ese lugar. Sintiendo lástima por ella, decide ofrecerle ayuda para poder escapar. Aún así, ella simplemente lo rechaza con desconfianza y se marcha. La culpa es una emoción moral vinculada con haber hecho algo percibido como malo. La APA la define como una evaluación dolorosa de haber actuado mal. La autopunición es dañarse psicológicamente o físicamente por faltas percibidas. James está dominado por esto. No solo se siente mal, parece creer que merece sufrir. Y luego de ver a Angela, también se entiende que Silent Hill la ha estado acabando poco a poco. Desde el momento que entra hasta el momento presente, no es tan solo por las criaturas que aparecen o los peligros que enfrentan, más bien es por la esperanza que van perdiendo por estar en un lugar sin rumbo y probablemente sin ningún propósito. Así como Angela, James no ha podido tener ni un simple encuentro con su esposa, y aunque ella ya está muerta, siempre tiene la esperanza de que en un mundo así, verdaderamente podamos verla otra vez. Pero, ¿de verdad vale la pena continuar sufriendo por algo así? Ha visto lo que es el sufrimiento humano con sus propios ojos, ha abandonado gente y ha perdido la esperanza. ¿Qué le queda en este mundo para poder continuar? Con la poca esperanza que tiene, decide avanzar en la búsqueda de su esposa, incluso cuando ya todo estaba en su contra. Es capaz de encontrar una llave en el parque, dándole un nuevo destino al cual dirigirse: la Sociedad Histórica de Silent Hill. Es un antiguo museo donde se resaltan bastantes esculturas y objetos antiguos, en especial un recuadro en el cual James puede ver a un verdugo, idéntico a cierto enemigo si lo ves de cerca. Pero más importante que eso es que adentrándose más en un camino del museo, puede llegar a la prisión de Toluca, un lugar donde albergaban los prisioneros de la Guerra Civil estadounidense. Aquí pasaba de todo con ellos, sufrían torturas tanto físicas como psicológicas y toda clase de cosas que ni siquiera te puedes llegar a imaginar. Lo interesante aquí es que se vuelve a reencontrar con Eddie, quien de alguna manera llegó allí. Aún así, este tiene un arma apuntándose a su cabeza y parece que la locura del pueblo lo ha llevado a su límite mental y lo ha transformado por completo. Aunque no termina su trabajo, nos deja bastante claro algo. Ya no hay nada del chico temeroso que conocimos desde el principio del juego. Menciona que ya no le interesa ni siquiera matar personas y sin decir ni una palabra más, procede a marcharse dejándonos atrás. James tiene que arreglárselas en este lugar para poder continuar hacia un camino que no tiene rumbo fijo. Derrota enemigos, resuelve acertijos de investigación y algo aún más interesante es que se le obliga a elegir una soga de 3 horcas, ya que es la única manera que tiene para llegar a un destino completamente diferente. Un laberinto. James deberá recorrer algunas zonas descubriendo la verdad sobre el padre de Angela, pues en el periódico se reporta la muerte de Tomás Orozco,
Un hombre que abusaba de su hija sin cesar, hasta que un día, por fin, ella misma decidió ponerle fin a todo. Hasta el presente, esos días la siguen atormentando, y aquí podemos encontrar una vez más diciendo que su padre seguramente esté en ese lugar. Cosa que realmente no podemos creer por todo lo que hemos leído, hasta que James presenciaría la aparición de su siguiente enemigo. ¡Daddy! Una representación de Tomás Orozco hace presencia frente a James, a la que tiene que enfrentar mientras huye por los pasillos de aquel temido lugar. Una vez derrotándolo, Angela, en un acto de desesperación, simplemente lo remata. Aunque James trata de tranquilizarla por todas esas cosas que vivió en su pasado, no es algo que se pueda solucionar. El trauma y el odio existirán siempre con ella mientras siga viva. Como siempre, Angela se marcha y nosotros continuaremos nuestro camino. Al avanzar un poco más, James se encontraría con una persona que sería difícil de creer si no la estuviera viendo con sus propios ojos. María está en una celda y además de ello, con vida. Ella realmente no recuerda haber muerto, ni siquiera recuerda haber estado en peligro. James cree que ha llegado a su límite, nada de lo que ha pasado tiene sentido, y esto debe ser uno de los tantos trucos que tiene Silent Hill para destruir la poca cordura que le queda. Aún así, al descubrir que nuevamente uno de nuestros pocos acompañantes en este pueblo maldito está con vida, siente la urgencia de sacarla de allí. Una vez al llegar a abrir la puerta de la celda, repentinamente encuentra su cuerpo sin vida. María está muerta. No hay explicación, no hay grito de dolor, solo confusión. Aún así, debe tener el valor suficiente para poder seguir adelante y entender toda la verdad detrás de esto. Al intentar salir de este laberinto, llegaría a una sala de refrigerados, y a quien se encuentra no es a nadie más que a Eddie. Pero algo ya cambió completamente dentro de él. Definitivamente es una nueva persona impulsada por la locura. Bromea con la vida de otros y lo amenaza de muerte, lo que deja a James sin ninguna otra opción que terminar con él primero. Aunque James sabe que todo esto fue en defensa propia, ¿realmente debía terminar todo así? ¿Es su culpa? O al menos eso es lo que James desea creer. Desde un primer instante pudimos haber ayudado a Eddie, pero James no estaba aquí para salvar a otros, estaba aquí para ver nuevamente a su esposa. ¿Es acaso este asesinato justificable luego de todo lo que ha pasado y vivido dentro del pueblo? Antes de venir aquí, Eddie era un jugador de fútbol, sufría de acoso y bullying por parte de un miembro de su equipo, y para vengarse de él, mataría tanto a su perro y también lo lastimaría de gravedad a su bully. Todo esto llevaría a Eddie a escapar del lugar, y de un momento a otro, quedar atrapado en el pueblo de Silent Hill. No puede dejar de sentir que todo esto fue un error, debería haber dado marcha atrás una vez supimos de los riesgos que se podían venir. Aún así, para James nada es más importante que saber lo que pasó con Mary. Hay un último lugar que puede visitar con el fin de cumplir este objetivo, y es el último hotel donde se hospedó en sus últimas vacaciones junto con Mary, el Hotel Lakeview. Remando poco a poco y llegando hasta allí, James se encuentra nuevamente con Laura. De alguna manera, la chica ha llegado hasta aquí, pero ya no muestra ningún temor ni signo de querer escapar de James. Con el fin de demostrar que realmente ha cambiado, esta pequeña nos muestra una carta de nuestra esposa que había escrito para ella. En esta se ven las intenciones de Mary por adoptar a Laura. Para mí, en esta historia, Laura es clave porque rompe la autoimagen de James. Ella conoció a Mary y lo confronta desde una inocencia que no está corrompida por la fantasía del pueblo. Cuando lo acusa de no haberla amado realmente, el juego toca una herida central, la diferencia entre el relato ideal que James quiere sostener y la verdad emocional más fea.
Laura funciona casi como una voz de realidad dentro de una mente llena de símbolos. Y ahora que le ha entregado esta carta, James realmente no está en la posición de negar la realidad que Laura poco a poco le está tratando de mostrar. Ella sería la única forma en la que James pueda ver la verdad detrás de todo lo que pasó y finalmente continuar con su vida. Laura afirma que no es la única carta que existe, ya que además Mary escribió una carta para nosotros y que está perdida y debió habérsele caído en algún lugar. En el siguiente acto, Laura sale corriendo con el fin de poder recuperarla. James intenta alcanzarla y aún así es demasiado tarde y no lo logra. Afortunadamente en la recepción puede encontrar una nota, lo que le hace recordar que olvidó una cinta con un video de sus últimas vacaciones junto con Mary. Esta se encuentra dentro de una caja fuerte y aunque a pesar de ser un hotel, este realmente no es muy acogedor. Tendrá que enfrentarse a monstruos y obstáculos que finalmente lo guiarán a la llave de la habitación 312, la cual es la habitación en la que se hospedó junto con Mary. Se acerca, ingresa a la cinta de video y una vez allí al verla, James es el verdadero culpable de la muerte de nuestra esposa. Con sus propias manos ha acabado con la vida de Mary. Realmente nunca pudo dejar de pensar en Mary, no por el hecho de perderla, sino más bien por el hecho de saber que fue él quien acabó con su vida y era imposible que estuviera viva. Pero, ¿fue este un verdadero acto de amor o realmente fue un acto de desprecio? ¿Está estancado en este pueblo por no poder superar dicho asesinato o por el arrepentimiento de haberlo hecho? Este es el núcleo del personaje. La cinta revela que James asfixió a Mary con una almohada. Psicológicamente, este momento es el colapso simultáneo de la negación, la represión y la disociación. Ya no puede seguir separado de su acto, todo lo que el pueblo venía mostrando adquiere sentido. El viaje no era para encontrar a Mary, sino para que James se encontrara con su crimen. No diría de forma tajante que James tiene X trastorno como si fuera una ficha clínica real, pero diría algo más fino. James es un personaje construido alrededor de una culpa traumática que desorganiza su percepción, su memoria y su identidad. Silent Hill no inventa su dolor, simplemente lo materializa. Viendo a la nada y pensando en todo, acepta la culpa de sus actos, para que en un momento después, Laura apareciera en la habitación, cosa que al confesarle a la pequeña el acto brutal que ha cometido, ella simplemente no lo puede creer y empieza a correr. Ahora todo el hotel ha cambiado en su totalidad, siendo un lugar completamente en ruinas, consumido por las llamas. La radio empieza a sonar y es Mary, diciendo que espera a James en un lugar cercano. Él sabe que ella realmente está muerta, sabe que él es el culpable y sabe exactamente cómo fue que pasó. Aún así, si todo esto es verdad, ¿qué podría perder hasta ahora? Empezando nuestro recorrido por el edificio, encuentra una vez más a Angela parada por unas escaleras en llamas, la perfecta representación de cómo se ve su propio mundo, un lugar que arde por los abusos de su padre y la indiferencia de su madre. Nadie nunca sintió compasión por ella, y aunque realmente queremos ayudarla, Angela ya aceptó que su destino simplemente son estas llamas. Angela sube por las escaleras envueltas en fuego que por fin acabarían con su sufrimiento, un sufrimiento que siempre ha llevado consigo. Ahora sí, tenemos que continuar con nuestra misión. Nuevamente nos encontramos con María, esta vez rodeada de dos Pyramid Head. Y por tercera vez consecutiva, acaban con su vida frente a los ojos de James. No le queda más opción que gritar de desesperación. Está realmente viviendo en un infierno por todos los pecados que ha cometido. ¿Realmente valía todo esto la pena? Cuando James entiende que Pyramid Head existe porque él necesitaba un castigo, el personaje por fin formula su verdad interna. No dice solo, me persigue un monstruo. Entiende que su psiquismo había fabricado un verdugo. Ese reconocimiento es de los más fuertes del juego, porque muestra que la culpa no era superficial ni verbal. Estaba estructurando su realidad entera.
James parece estar avanzando no solo en el pueblo, sino también en la forma en la que debería continuar dentro de su vida. Mientras más entiende su pasado trágico, más encontrará la verdad dentro de este pueblo. Es en este preciso instante que se da de cuenta de que las muertes de María son solo un recordatorio de lo que le pasó a Mary. Los Pyramid Head no son solo más que una representación de todo su sentimiento de culpa. Estos son los verdaderos verdugos de James Sutherland. Están allí para recordarle la culpabilidad de sus actos. Pero en este momento ha decidido dejar toda la culpa atrás y no le queda otra opción más que seguir adelante. Ya no los necesita y está listo para acabar con ellos. Ambos Pyramid Head acaban empalándose a sí mismos con sus lanzas para demostrar que esta historia está a punto de terminar. Ya no tiene más pecados los cuales cargar y ha aceptado todo lo que ha pasado y lo que ha vivido. Aún así, aún le falta una cosita más por hacer, pues en la azotea lo espera su amada Mary. Así es como se da de cuenta que el viaje hasta aquí por fin ha rendido totalmente sus frutos, pero en el fondo sabe que nada de esto es real. Mary está muerta, no es más que una representación de James por su deseo de ver a su esposa, y al entenderlo, María se convierte en una criatura grotesca que tiene que enfrentar para acabar con esta pesadilla de una vez por todas. Acabando con el monstruo, tiene la posibilidad de hablar con su verdadera esposa. James confiesa que todo es su culpa, todos los actos, todas las palabras. Finalmente puede dejarlas ir, no sin antes confesarle a Mary que él simplemente la odió desde que se enfermó, que ella era una carga en su vida y que un día simplemente decidió asesinarla por esa razón. Aún así, Mary sabe que nada de esto es verdad. Ella puede ver, de cierta manera, la tristeza que tenemos en los ojos. Sabe que lo que hizo James fue una decisión con la que cargaría durante toda su vida, confesándole que está perdonado. Y es en este entonces que finalmente se le revela la última carta que tanto estaba buscando Laura durante todo el juego. Una despedida, con la cual podemos ver el destino de James. En uno de los finales simplemente nos marchamos del pueblo junto con Laura, listos para poder dar inicio a una nueva vida habiendo perdonado la culpa de sus actos. Hay otro escapando junto con María, otro donde se encuentra un lindo perrito o uno con su versión de PlayStation 2. Y junto con esos hay muchos más. Lo más importante para entender es que en este pueblo maldito somos consumidos por nuestros pecados, nuestros arrepentimientos y nuestros intentos fallidos por ser una mejor persona de la que fuimos. Un trágico pasado es algo que siempre cargaremos durante toda nuestra vida. No es exactamente representado con monstruos y deformidades fuera de lo natural, pero son nuestros pensamientos lo que nos tortura a diario, pensando en qué pudiéramos haber hecho diferente. Es algo normal, es algo completamente humano equivocarse y arrepentirse de los errores. Aún así, lo más importante que podemos hacer es seguir avanzando, no necesariamente perdonando a otros, sino empezar por perdonarnos a nosotros mismos. James carga con una culpa interna por haber asesinado a su esposa, no tan solo aprendiendo de los demás, sino también entendiendo sus equivocaciones. El pueblo de Silent Hill llegará a aquellos que están siendo arrastrados por sus pecados y serán liberados aquellos que lo merezcan. James no da miedo porque sea un monstruo puro, da miedo porque es muy humano. Ama a Mary, pero también se cansa. La cuida, pero también la resiente. Sufre por perderla, pero también causa su muerte. Por eso funciona tan bien. No está escrito como un villano simple, sino como una persona destruida por la contradicción moral de lo que no puede soportar, sino como una persona destruida por una contradicción moral que no pudo soportar. Su viaje por Silent Hill es, en el fondo, una bajada a la parte de sí mismo que intentó enterrar. En conclusión, James Sutherland es la representación de una mente quebrada por la culpa, el duelo y la incapacidad de aceptar su propia verdad.
No es solo un hombre triste que perdió a su esposa, sino también que quedó atrapado entre el amor que sentía por Mary, el desgaste emocional de su enfermedad y el peso insoportable de haber sido quien puso fin a su vida. Por eso en Silent Hill 2 no funciona solo como una búsqueda externa, sino como un descenso psicológico donde cada monstruo, cada encuentro y cada espacio reflejan partes de su conflicto interno. Lo más interesante de James es que no está construido como un loco o como un villano evidente, sino como un ser humano que simplemente está roto, lleno de negación, represión, evasión y necesidad de un castigo. Esa complejidad hace que el personaje sea tan potente. Su terror no nace de algo sobrenatural únicamente, sino de ver hasta dónde puede deformarse la mente cuando una persona no soporta lo que hizo. Silent Hill, en ese sentido, no lo condena sin más. Primero lo obliga a mirarse, y justamente ahí está la fuerza del personaje. James no pelea contra el pueblo, pelea contra la verdad. Su historia es de alguien que prefirió enterrarse en una ilusión antes que aceptar una culpabilidad imposible de cargar, hasta que todo a su alrededor empezó a obligarlo a recordar. Por eso James Sutherland sigue siendo uno de los personajes más humanos y perturbadores del terror psicológico, porque demuestra que a veces el peor monstruo no es el que te persigue en la niebla, sino el recuerdo de aquellos que intentaste olvidar. Aprender de nuestros errores y continuar adelante, por más difícil que sea el camino, es fundamental para encontrarte a ti mismo. Yo soy Vibe y esto fue